Me alegra mucho que nos pueda acompañar para la lección final en nuestra serie Doctrinas Básicas de la Fe Cristiana. Y espero que le hayan ayudado a comprender las verdades fundamentales de las creencias cristianas y cómo aplicar algunos principios bíblicos en su relación con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Continuamos con ese tema en esta clase a medida que comenzamos a aprender cómo un cristiano puede saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Todo cristiano debería estar intensamente interesado en saber la voluntad de Dios para su vida. Si el plan del Señor no es conocido y obedecido, entonces nuestras vidas están malgastadas y perderemos el bien hecho del Maestro. Si el plan del Señor no es conocido y obedecido, entonces nuestras vidas están malgastadas. Y perderemos el bien, buen siervo y fiel, del Maestro que un día Él nos podría decir. Las Escrituras, como en el pasaje de Juan 7:17, son enfáticas en enseñar que Dios revela su voluntad a aquellos que desean conocerla. Es un privilegio que debería ser la experiencia normal de todo creyente, como dice Romanos 12:2, ya sea que alguien busque guía para un problema momentáneo o para el curso de la vida, hay 5 pasos para seguir. Pueden ser resumidos de la siguiente manera: rendirse, confesar, orar, estudiar, esperar. Le repito, estos 5 pasos a seguir para conocer la voluntad de Dios, ya sea un problema momentáneo para el curso de la vida. Los pasos son rendirse, confesar, orar, estudiar, esperar. Desarrollemos cada uno de estos. En cuanto a rendirse, quiero decirle que rendirse es presentarse uno mismo al Señor. Significa dejar a un lado esperanzas personales, ambiciones y deseos. Es querer por sobre todo su voluntad. Pablo se rindió cuando él preguntó: ¿qué quieres que haga, Señor? Isaías se rindió cuando dijo: heme aquí, envíame a mí. Leemos en 2 Crónicas, capítulo 17, versículo 16, que Amasías se rindió cuando voluntariamente se ofreció a sí mismo al Señor. Confesar. ¿Qué es esto? Si queremos estar en el centro de la voluntad de Dios, debemos confesar y abandonar cualquier pecado secreto. ¿Recuerda las palabras del salmista? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. También deberíamos confesar nuestra propia incapacidad e inhabilidad y depender de su poder. Lee usted Salmo 139, versículos del 23 al 24. También deberíamos confesar a Cristo delante de los hombres. En cuanto a eso, puede leer Hechos 1:8. Ya hemos visto lo que sería rendirse, confesar. Ahora veamos orar, elemento fundamental para conocer la voluntad de Dios. Orar significa simplemente que debemos venir delante del Señor regularmente pidiendo su dirección. Deberíamos suplicar sus promesas de guiarnos, pidiéndole que haga conforme a lo que ha dicho. Nuestras oraciones deberían tener su gloria como nuestra máxima meta. Así nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 9 y capítulo 4, versículo 12. Otro paso importante para conocer la voluntad de Dios es estudiar. ¿Estudiar qué? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 nos enseña que debemos pasar mucho tiempo en la palabra de Dios. Léala mientras está de rodilla, pidiéndole a Dios que le hable a través de su palabra. Léala lentamente, léala plenamente, léala con expectativa. En quinto y último lugar, en estos pasos para conocer la voluntad de Dios, es esperar. Si Dios no responde inmediatamente, espere. Como dice Salmo 62, versículo 5. Si usted ha pedido la dirección de Dios y no llega la respuesta, entonces la guía de Dios para usted es que permanezca donde está. Si realmente está confiando en el Señor, no estará en un apuro.
Isaías capítulo 28, versículo 16 dice, el que creyere, no se apresure. Dios nos revela su voluntad en diferentes maneras. Puede usar una o una combinación de los siguientes métodos que ahora paso a explicarle. En primer lugar, está la guía a través de la Biblia. Las Escrituras nos dan dirección en dos maneras. Primero que todo, ellas definitivamente prohíben ciertos cursos de acción. Por ejemplo, si un cristiano está orando por guía mientras intenta casarse con una joven no creyente, él puede encontrar la respuesta de Dios en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, donde nos manda que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Por otro lado, Dios a menudo usa otros versículos de la Escritura para guiarnos para tomar un definitivo curso de acción. Un versículo que usted tal vez nunca lo había notado antes, de pronto puede tomar un nuevo significado, porque le dice lo que tiene que hacer al mismo tiempo que está orando por dirección. Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De esa manera la palabra de Dios nos da luz en la decisión que tenemos que tomar. En segundo lugar, después de haber buscado guía a través de la Biblia, busque guía a través de otros cristianos. A veces, ayuda a buscar el consejo de cristianos maduros y espirituales. Sus experiencias y consejos pueden a menudo salvar a una persona más joven de serias caídas. De esto nos habla Hebreos capítulo 13, versículos del 7 al 17. Una tercera manera, un tercer método que tendríamos que usar para buscar la dirección de Dios es a través de las circunstancias. Eso, obviamente, primero de haber buscado su voluntad por medio de su palabra y por medio de otros cristianos maduros. Puesto que Dios controla el universo entero, Él puede planear, y a menudo lo hace, las circunstancias de nuestras vidas para revelar su voluntad. Muchas veces Él usa una carta, un email, un mensaje oído en la radio o internet, puede llegar justo en el momento que uno lo necesita, con la información justa que nos va a marcar el rumbo. También es necesario considerar, para buscar la voluntad de Dios y su guía para nuestra vida, la guía a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios puede influenciar nuestras convicciones, nuestros deseos o nuestras inclinaciones de tal manera de hacer clara la voluntad de Dios. En tales casos, la guía es tan obvia que oponerse sería lo mismo que desobediencia. Hechos capítulo 11, versículo 12 y capítulo 16, versículos 6 y 7 hablan de esto. Esto nos trae a un pensamiento. Todo esto nos trae a un pensamiento, una palabra adicional. Cuando Dios da luz, camine en ella. Eso dice Hechos 26, 19. La guía debe ser obedecida para tener continuidad. Obediencia es la base de una vida de verdadera felicidad y valores perdurables. Me gustaría tomar un momento para hablar con usted acerca de compartir el Evangelio o compartir con otros lo que significa creer en Jesús. Y esa definitivamente es una actitud que es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo puede un cristiano guiar a otros a Cristo? Ganar almas para Jesucristo es una de las más grandes ocupaciones en el mundo hoy. Así lo dice Proverbios 11:30. Pese a que no hay estrictas ni rápidas reglas para asegurar éxito en esta tarea, hay algunos principios generales que son extremadamente valiosos. Cuando usted testifica, está en una batalla espiritual. Antes de ir a esa batalla, debe ponerse toda la armadura de Dios, una pieza a la vez. ¿Quiere saber más sobre lo que estoy diciendo, qué es la armadura de Dios? Lea Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 18. Cada una de las piezas de esa armadura se encuentran mencionadas en ese pasaje. Déjeme compartirle ciertas consideraciones en este tema de hablar a otros de Cristo. En primer lugar, es de primaria importancia que el ganador de almas esté espiritualmente sano.
Debe estar constantemente alimentado de la palabra. Debe pasar mucho tiempo en oración. Debe estar sometido a Dios. Debe confesar y abandonar todo pecado. Al andar en el Espíritu, el cristiano encontrará que el Señor proveerá oportunidades para testificar efectivamente. Esta es indudablemente la regla de oro del ganador de almas. Vive cerca de Dios. Mateo 4:19 asegura eso. Recuerde que su vida es un testimonio continuo, bueno, malo o indiferente. Consideremos una segunda cosa en este tema de hablar a otros de Cristo. Es buena cosa empezar cada día pidiéndole a Dios que nos guíe a aquellos que Él quiere que contactemos. Es obvio que no podemos hablarles a todos los que vemos. También es claro que no podemos ni tenemos manera de saber por nosotros mismos cuál alma está lista para salvación. Pero si le permitimos al Señor guiarnos, trabajaremos más eficientemente y cosecharemos más fruto para Él. Entonces, durante el día deberíamos aprovechar las oportunidades de hablar de Cristo. Cuando los compañeros del trabajo profanan el nombre del Señor, por ejemplo, tenemos la oportunidad para una discreta y amable palabra de testimonio. Frecuentemente los temas religiosos surgen en conversaciones. Deberíamos preparar la mayoría de ellos. No siempre tenemos que esperar por oportunidades. Podemos generarlas nosotros mismos. ¿Por qué es que el hombre mundano habla libremente sobre política, el clima y los deportes, y nosotros no podemos hacer lo mismo acerca del Señor Jesucristo? ¿Por qué nuestros labios están cerrados acerca de nuestro Redentor? Generemos nosotros la conversación. Mencione la palabra de Dios lo más posible. Mejor aún, llévelos a ellos a leer la Biblia. Es palabra viviente, es la espada del Espíritu. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Tiene poder para alcanzar a las almas más allá de cualquier palabra que nosotros pudiésemos decir. Todo buen soldado de Jesucristo debería usar la más grande de las armas. Los no salvos harán todo lo que puedan para pararle de recitar versículos bíblicos, pero no se detenga. Si ellos dicen que no creen en la Biblia, cíteles más de ella. La Biblia nos enseña a sembrar y cosechar. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Es Dios quien nos da la cosecha, pero si usted no siembra, no habrá cosecha. La palabra de Dios es la semilla, así que espárzala a lo largo y a lo ancho, como enseña Mateo capítulo 13, versículos del 4 al 8. Siga cada contacto. No muchas personas son salvos la primera vez que escuchan el Evangelio. Usualmente debemos hablarles una y otra vez y tener nuestra bondad hacia ellos. Entrégueles buena literatura evangelística. Invíteles a asistir a reuniones evangelísticas con usted. Sobre todo, ore mucho por ellos. No sea descortés si alguien es hostil con usted. La oposición es a menudo una señal de que ellos están siendo convencidos por el Espíritu Santo. Mientras que muchas veces es más difícil tratar con la indiferencia. Otro consejo que le puedo dar cuando esté hablando a otros de Cristo: no le presione para decisiones rápidas. No les presione para decisiones rápidas. Una falsa profesión de fe no solo es peor, sino que puede engañar al individuo en sí mismo y puede hacer mucho daño a la causa de Cristo. Juan capítulo 4, versículos del 35 al 38, dice que usted debe ser fiel en sembrar la semilla y Dios será fiel en darle el incremento. Si de pronto encuentra dificultad en hablar a otros acerca del Señor, dígale al Señor acerca de eso y pídale fuerzas y coraje para testificar de Él. Si realmente lo quiere, Él se lo dará. Así afirma capítulo 10, versículo 32. Otro consejo más sobre esto: siempre lleve consigo una buena cantidad de literatura evangelística. No puede solo compartir folletos con aquellos que se encuentra, sino que también puede dejarlos en la calle, en los automóviles
o en los microbuses, en restaurantes o en casi todo lugar público. Siempre deje un folleto. Dios se encargará de que la persona indicada que necesita del mensaje en ese momento encuentre el folleto. Déjeme animarlo con esto. Las recompensas de los ganadores de almas son tremendas. En primer lugar, el gozo de guiar personas a Cristo es indescriptible. Respecto a esto, lea Lucas capítulo 15, versículo 10. Ahora, si el gozo que tiene uno de guiar a alguien a los pies de Cristo, ¿cuánto más grande será el gozo en el cielo cuando alguien se encuentre con estas palabras de alguien diciéndole a usted: fuiste tú quien me invitó a venir aquí? Finalmente, cuán incomparable será la emoción cuando el Señor Jesucristo abiertamente le confiese delante de las multitudes en el cielo. Podemos leer acerca de esto en Mateo capítulo 10, versículo 32. En vista de todo esto, que nuestra constante oración sea: Señor, hazme mirar las multitudes como mi Salvador lo hizo. Con lágrimas cultiva mis ojos oscurecidos. Déjame contemplar con misericordia la oveja extraviada y amarlos por amor de Él. Lea por favor Mateo capítulo 9, versículo 36. Llegando ya a la parte final de este estudio que hemos tenido juntos, me gustaría, antes de concluir, darle una advertencia. Aunque usted como creyente nunca puede perder su salvación, también es verdad que un cristiano podría desperdiciar su vida de tal forma que esa vida no cuente para nada en términos eternos. Para evitar la tragedia de una vida desperdiciada, la Biblia aconseja a cada cristiano lo siguiente. En primer lugar, hay que contemplar el costo de ser un discípulo de Cristo. Todos los creyentes son hijos de Dios, muy bien, pero no todos son discípulos. Los términos del discipulado son dados en Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 42. Y en Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 35. Ser un discípulo de Cristo significa sacrificar comodidades y seguridades terrenales. Significa una vida de negarse a uno mismo. Significa enemistad y burla del mundo. Significa abandonar todo para seguir al Señor Jesús. Como nos anima Romanos capítulo 12, versículo 1, necesitamos comprometer nuestra vida a Él. Debemos llegar hasta un punto de decisión donde le entreguemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Esto es lo único razonable, ya que Él entregó su vida por nosotros. El gran misionero C.T. Studd dijo: si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por Él es muy grande. Déjeme que le repita la frase del gran misionero. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por Él es muy grande. Otra cosa que debemos hacer: quememos los puentes detrás de nosotros. Como dice Salmo 118, versículo 27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Nuestra meta debe ser que sea lo más difícil posible regresar a lo antiguo, cortando toda conexión que nos pueda alejar de una vida llena de obediencia y devoción a nuestro Señor. También evitemos ser distraídos. Muchos comienzan bien, pero después pierden la visión y regresan a la rutina antigua. Trabajos bien pagados, materialismo, carreras interesantes y muchas tentaciones morales nos pueden desviar. Créame, el diablo usará a cualquiera y cualquier cosa con tal de desviarnos del camino de Dios. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 62, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nuestro fin debe ser vivir para servir. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. La verdadera grandeza se encuentra en servir a otros. No trate de ser siempre el que recibe, como dijo Jesús. Y están registradas sus palabras en Hechos, capítulo 20, versículo 35. Más bienaventurado es dar que recibir. Es más, siempre debemos recordar de coronar a Jesucristo, Señor de todo. Si Él reina en nuestras vidas, cada día contará para la eternidad. El cristianismo no es un pasatiempo grato, sino una tarea apasionada. No es una vida fácil, sino una lucha. No cuesta nada convertirse en un cristiano, pero cuesta todo ser uno. No es popularidad, sino persecución. No es comodidad, sino una cruz. Pero déjeme decirle, es la mejor vida. Servimos al mejor maestro. Nuestras recompensas son maravillosas. Ahora y en la eternidad. Le urgimos entonces que dé su vida a Cristo, que le dé lo mejor de usted, que no le niegue nada, y que sea un gozo supremo escuchar a Cristo bendecirle con las palabras de Mateo 25:21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por esa razón, hemos compartido este tiempo durante 6 lecciones. No solo para darle conocimiento bíblico, sino para animarle e inspirarle a que tome su conocimiento bíblico y lo haga real en sus experiencias diarias, para así honrar al Señor y crecer en su relación con Él. Espero que esta serie de doctrinas básicas de la fe cristiana haya hecho exactamente eso. Para mí ha sido un privilegio compartir estas verdades con usted. Ya terminando, le dejo 2 pasajes. El primero, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y el segundo pasaje, 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Eso fue 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Mi estimado oyente, gracias por acompañarme fielmente durante esta serie. Deseo de todo corazón que Dios le continúe bendiciendo ricamente en la medida que usted le sirve.